La unidad y la continuidad de la Unión Europea era lo que finalmente se jugaba en la negociación de los fondos para ir en rescate de las economías del bloque. Y teniendo presente lo que ocurrió con Gran Bretaña y el Brexit, ya no se podía dar nada por descontado. Por eso entonces vamos a conversar de lo que significa esta aprobación de estos fondos, de estos 750.000 millones de euros para la Unión Europea que negociaron precisamente ahí en Bruselas. Durante estos días vamos a conversar de su importancia con la directora del Programa de Estudios Europeos de la Universidad de Concepción y doctora en Ciencias Políticas y Sociales, Paulina Astroza. Paulina, muchísimas gracias por este contacto con CNN Chile, por esta conversación, para que podamos dimensionar de qué estamos hablando cuando hablamos de este triunfo en las negociaciones. ¿Cómo estás? Muy bien, mucho gusto y feliz de nuevo estar comentando contigo estos temas europeos. ¿Quién finalmente entonces, Paulina, es el ganador? ¿Son los países que más lo necesitaban, los que estaban viendo que la Unión Europea estaba siendo egoísta? ¿O es este bloque de países que se llamaban los frugales, que eran los que estaban más en desacuerdo con ir en apoyo, entregando recursos, además del préstamo, y que hicieron temblar durante 4 días los que duró la negociación de si efectivamente iba a haber negociación y con ello si iba a seguir existiendo la Unión Europea como tal? Mira, la verdad es que como se trata de una negociación a 27, en el cual se jugaban tanto, tal como tú señalas, en gran parte, incluso el futuro inmediato del propio proceso de integración, la verdad es que como toda negociación hay concesiones, tienen que ceder, y eso lo saben desde el principio los europeos, y tarde o temprano ellos siempre han sabido llegar a acuerdos. Por lo tanto, finalmente a lo que se llega, cada uno de ellos puede llegar después a sus capitales, y así lo han hecho, presentándose como ganadores, como que lograron imponer sus posiciones, pero en definitiva quien gana es toda la Unión Europea, gana además el proceso de integración, porque se han incluso superado ciertas líneas rojas que en la historia de la integración jamás habían pasado, y que esto marca efectivamente un hecho histórico. Por lo tanto, yo creo que de alguna manera todos ganan y todos pueden presentar efectos positivos para sus países, como al mismo tiempo todos cedieron en alguna medida para poder llegar a un acuerdo unánime a 27 estados con intereses tan distintos entre ellos. Cuando tú dices que se cruzaron algunas líneas rojas, ¿de qué estamos hablando? Mira, lo histórico que tiene este acuerdo, en primer lugar, dice relación con que han aceptado los 27 países miembros el mutualizar la deuda. ¿Por qué? Porque lo que ellos aprobaron fue un fondo de recuperación económica de 750.000 millones de euros. Pero este fondo no es que los estados pongan dinero sobre la mesa, sino que lo que están haciendo es autorizar a la Comisión Europea, a la Unión Europea, a que tomen préstamos en el mercado financiero, como está rankeada AAA con intereses muy bajos, entonces va a tomar préstamos por esta cantidad de dinero, y esto después se va a repartir a través de transferencias directas o a través de subvenciones entre los países. Por lo tanto, algo que se negó durante mucho tiempo y que lo vimos en la crisis del euro, que era esto de que todos los estados tomaron una deuda para que favoreciera más a algunos estados que otros. Bueno, eso se rompió, ese es el primer tabú que rompen, y que ha sido justamente Angela Merkel, que junto a Emmanuel Macron presentaron este plan cuando propusieron hace un par de meses atrás que hubiera este fondo que ellos plantearon de 500.000 millones de euros, y que la Comisión Europea lo plantea como 750.000 millones. Entonces, ese es lo primero histórico, primera vez que hay una mutualización de la deuda entre todos los europeos, se comprometen para poder financiar esta recuperación. Y segundo, es histórico también porque se establece un impuesto. Tú nombraste a alguien que es... plástico. Sí, Paulina, vamos por parte. Tú hablaste de 2 personas que fueron claves, que es la primera ministra de Alemania, Angela Merkel, y Emmanuel Macron.
Angela Merkel lleva muchísimo tiempo al mando de Alemania, pero está de salida. Entonces, lo que te quería preguntar es efectivamente cuánto se necesita de líderes de esa potencia, de esa envergadura para el mantenimiento de la Unión Europea, porque efectivamente estas negociaciones, si bien todos ganan, pudieron haber fracasado y ella es una de las principales promotoras de esta unidad. ¿Cómo lo ves tú el futuro de esta primera parte sin Angela Merkel? Bueno, esa es una de las grandes preguntas y dudas que tienen los europeos para su futuro inmediato, porque efectivamente se necesitan liderazgos como el de Merkel y además con un cambio de chip de ella misma, porque como tú señalas va a terminar su mandato, ella a pesar de que tiene un 75% de aprobación hoy día en Alemania, gracias a su gestión de la crisis, ella dice que no va por un próximo mandato, por lo tanto ella termina en 2021. Y ella ha cambiado en el sentido de un discurso absolutamente europeísta que yo no se lo había escuchado antes. Y esto ha hecho efectivamente cargar la balanza y viniendo más aún de un Estado que tiene la presidencia de la Unión Europea y que al mismo tiempo es el país más rico. Entonces, claro que se necesitan líderes y una de las dudas que tienen es quién va a suceder a Angela Merkel. Todavía no se sabe. Había una sucesora que finalmente renunció y evidentemente el tema de los liderazgos y la estabilidad es un tema que no solamente en Europa, sino que en el mundo es hoy día una gran interrogante. Eso es verdad, Paulina, y sobre todo tú lo mencionas en este momento, porque en este momento la contundencia, la unidad de la Unión Europea, cuán necesaria la ves para los equilibrios mundiales cuando tenemos una polarización entre Estados Unidos, China y Rusia. ¿Cuál es el valor político y social y cultural, además de la Unión Europea, y que se mantenga sólida para el resto de los países? Esto es fundamental y yo creo que por eso además, desde el momento que se sentaron a negociar, sabían que tenían que llegar a un acuerdo. Primero porque la crisis ha afectado de manera profunda a todos los países de la Unión Europea, ha sido asimétrica, pero a todos los ha afectado. Lo que viene, digamos, las proyecciones económicas son realmente terribles para Europa y si no se unían en esto, no solamente tenían un problema al interior de la Unión Europea, sino como tú señalas, además, o sea, la voz de Europa dentro de un escenario donde claramente vemos una confrontación entre China y Estados Unidos, bueno, sencillamente no habría siquiera voz por parte de Europa. Entonces, a nivel geopolítico, lo que ocurrió ayer y antes de ayer, ha sido muy importante porque le permite a Europa además darse cuenta que tienen que estar unidos y más aún ahora que no cuentan con el Reino Unido, que era uno de los países contribuidores netos al presupuesto y al mismo tiempo una de las principales economías y fuerza militar y naval del bloque. Entonces, la señal también es muy importante desde el punto de vista geopolítico. Así es, Paulina, y esto silencia un poco también las voces de los nacionalistas, porque veíamos que en países, por ejemplo, como Italia, que salió muy golpeado después del coronavirus, no solamente la cantidad de personas fallecidas, sino que en lo que ha significado su economía, de hecho ellos son los que llevan una parte importante de las ayudas en forma de transferencia. Pero ahí Matteo Salvini, que es uno de los líderes de los partidos de ultraderecha, es un gran opositor de la Unión Europea. ¿Cómo ves este acuerdo finalmente? ¿Es, entre comillas, un tapabocas para este tipo de nacionalismo? Sí, en gran medida, porque por un lado las críticas de partidos nacionalistas contra la Unión Europea era que la Unión Europea no se podía, no, había sido bastante lenta en actuar y resulta que la Unión Europea no podía actuar en un inicio de la pandemia porque en materia de salud y fronteras las competencias lo tienen los estados, no la tiene la Unión Europea. Así es que culpar a la Unión Europea esa lentitud era mentir. Y en segundo lugar, donde la Unión Europea sí podía actuar, era a través justamente con unidad y a través de estos fondos de recuperación y de resiliencia, como se les llama, y efectivamente Italia será uno de los mayores beneficiarios directos de estos fondos para ayudarlos a una recuperación económica, sobre todo en un país que vive mucho el turismo y que no va a poder en esta etapa estival tener los ingresos que normalmente tiene. Entonces, claro que sí, y varios grupos nacionalistas en Europa están viendo que con estos
digamos, con estos acuerdos, su discurso también van cayendo respecto a la integración. Paulina, nos queda exactamente un minuto, pero ¿cuáles son las lecciones que desde acá, que estamos muy lejos, podemos sacar de este tipo de negociaciones y de acuerdos? Bueno, en primer lugar, que hay que negociar, que hay que llegar a acuerdos y que hay que tener voluntad política para que para los problemas y los desafíos que son globales, uno pueda actuar de manera global. América Latina está absolutamente fragmentada, no encontramos un discurso. Imagina, después de 7 meses de pandemia, recién el Mercosur tuvo una reunión vía Zoom y qué lejos estamos de lo que es el proceso de integración europeo. Nosotros aquí en América Latina con una falta de diálogo y descoordinación y fragmentación que realmente es peligroso porque nosotros estamos en una posición muchísimo más frágil de la que están los países europeos. Paulina Astroza, doctora en Ciencia Política y Ciencias Sociales, muchísimas gracias por abordar junto a nosotros esta realidad europea, también las lecciones que podemos sacar y seguramente vamos a seguir conversando porque dentro de este marco geopolítico, Paulina, sin duda que Europa va a tener dentro de los próximos meses un rol central. Muchísimas gracias. No, gracias a ti, cuando gustes, Matilde.